Uno de los últimos temas que teníamos pendiente por ver el día de hoy, o por lo menos esta semana, ¿verdad? Antes de las evaluaciones, es las opciones de impresión de una presentación. Quizás sea muy común para nosotros que veamos cómo imprimir una presentación, cómo imprimir un documento, perdón, pero un documento de Word. Por ejemplo, si vamos a hacer una tarea y la queremos imprimir y si, por ejemplo, vamos a poner imágenes para imprimirlas también, pues eso creo que ya es un poco más conocido por nosotros, pero también para poder imprimir una presentación hay ciertos pasos y ciertas opciones, que es lo que vamos a ver. Podemos copiar lo que está aquí, que es lo único sobre el tema, ¿verdad? Las opciones de impresión son dos. La primera, desde la ficha de archivo, que nos abre una nueva presentación o que nos abre algunas opciones especiales como guardar. Ahí también tenemos una opción que nos dice imprimir. Esa opción de imprimir pues nos permite configurar la hoja para que podamos tener en físico nuestra presentación. Supongamos, ¿verdad? Yo creé mi presentación para explicarles a ustedes el tema, pero ustedes van a venir aquí y necesitan tener el material, ¿verdad? No lo copiaron, sino que se les va a dar físico. No tengo que copiar todo y pasarlo a un documento de Word, ¿verdad? Tengo la opción de poder imprimir mi presentación desde la ficha de archivo, pulsando en el botón imprimir. Y si no, pues es muy sencillo ir a pulsar en nuestro teclado las teclas control más P, ¿verdad? Dejamos presionado control y luego presionamos la P y ahí se nos abren las opciones de impresión. Cuando ya estamos dentro de las opciones de impresión, nos aparece ahí si queremos imprimir todo el documento, qué tamaño de hoja vamos a utilizar, si necesitamos que solo se impriman cierto número de hojas. Ahí tenemos una opción también de configuración para poder elegir cómo vamos a imprimir. Como PowerPoint no es como las hojas de Word, ¿verdad? Una continua detrás de la otra, sino que son presentaciones, pues aparece un poquito diferente. Pero dentro de estas opciones de configuración, tenemos ciertas distribuciones que nos permiten imprimir, ya sea una diapositiva por hoja, 2, 4 diapositivas por hoja, para que podamos nosotros tener nuestro material sin necesidad de afectar la visibilidad, ¿verdad? Ahí podemos ir viendo si se lee bien lo que hicimos o no y podemos imprimir. Como les digo, tenemos la opción para seleccionar 2 diapositivas por hoja, 4 diapositivas por hoja o más, para que podamos tener no solamente una por hoja. Si tenemos una presentación de 10 diapositivas, 10 hojas, imagínense, mucho, ¿verdad? Podemos imprimir de 2 en 2 y tener solamente 5 hojas. O podemos imprimir de 4 en 4, dependiendo, ¿verdad? Nosotros vamos eligiendo la opción que nos permita ver bien nuestra presentación. Y a esa distribución de diapositivas por página se le llama documentos. Esa distribución en donde yo coloco 2 diapositivas por hoja, le llamo documento. Ya no le voy a llamar diapositivas, porque lo que yo estoy imprimiendo ya es un documento. Por decirles, le cambiamos el formato, digamos. ¿Verdad? Sigue viéndose como las diapositivas individuales, pero en una sola hoja, que viene siendo como un documento de Word. Por eso es que decimos aquí que le llamamos documento. Y ahora les voy a mostrar cómo se ve. Pero es bastante sencillo. Quizá no todos tienen la oportunidad de tener una impresora en casa por ahora para imprimir todo, pero en algún momento vamos a necesitar hacer esto y necesitamos tener bien claro cómo podemos imprimir. No solo la presentación, sino cualquier documento. Puede ser un documento de Word, un documento de Excel, cualquier tipo de archivo. Podemos imprimirlo con estos botones y pues específicamente en PowerPoint, si yo lo que quiero es que en una hoja estén más diapositivas, estén de 2 en adelante, pues yo las configuro y a eso le voy a llamar un documento.
Suponiendo que yo ya hice mi presentación, ya tiene su propio diseño, ya tiene información, toda está completamente llena, pues entonces ya puedo proceder a imprimir, ¿verdad? Que ustedes me quieren traer ahí la evidencia de que sí trabajaron. Tal vez no les dejo subir, pero como van a venir a evaluarse, me lo quieren traer. Bueno, pues se puede hacer de esta forma, ¿verdad? Es un ejemplo, no quiere decir que les esté pidiendo el trabajo. Pero supongamos que ustedes van a imprimir una presentación que hicieron porque tiene fotos de la familia o porque tiene información importante que desean compartir y ya la tienen preparada. Las dos opciones son, la primera, con el botón de archivo. Nos vamos al botón de archivo y buscamos el botón que diga imprimir. Aquí donde dice impresora, tendríamos que buscar el tipo de impresora que tenemos conectado, ¿verdad? Ahí nos salen los nombres, por ejemplo, Sony tal, HP tal, Canon tal, Epson tal, ¿verdad? Los nombres de las impresoras. O si es un fax, pues lo cambiamos a fax y le damos ahí, ¿verdad? Y nos tiene que reconocer, ¿verdad? Ahora, cuando ya tenemos seleccionada la impresora, tenemos aquí opciones. Miren, ¿cuántas diapositivas vamos a imprimir por página? Eso es ahí donde dice diapositivas por página, porque aquí también tenemos imprimir todas las diapositivas, diapositiva actual o solo un rango. Yo le puedo decir que solo me imprima las diapositivas 1 a 4 en vez de que me imprima todas, o le puedo decir todas, ¿verdad? Borrando ahí esa parte. Aquí donde dice diapositivas de página, dice diapositivas de página completa, creo. Le damos un clic a esa opción y aquí nos sale. Miren, diseño de impresión. Si quiero imprimir la diapositiva completa, si solo quiero imprimir la página de notas o el esquema, o si quiero. Miren, aquí dice documentos, que es lo que yo les comentaba. Yo no quiero imprimir una diapositiva por hoja. Bueno, entonces voy a seleccionar mi opción de documentos. Puedo decir 2 diapositivas por hoja y así se vería mi presentación, mi hoja. O le puedo decir que quiero 3 diapositivas, me va a salir así. Si yo quiero 4 diapositivas horizontales, o quiero 6 diapositivas horizontales, 9 diapositivas, o si quiero 4 diapositivas verticales, 6 o 9. Si yo le coloco la opción de 9, pues sale muy pequeña si quizá no se lea, pero yo podría bien colocar 4 y yo ya lo tengo preparado. O colocarle 2 por lo menos y ya tengo yo ahí un ahorro de hojas. Si mi presentación tiene 10 diapositivas, yo puedo tener solamente 5 hojas impresas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que les quería mostrar opciones distintas de impresión. Ahora, podemos hacer lo mismo presionando las teclas Control más P. Si estamos trabajando, ¿verdad? Y en vez de irnos a archivo, impresión y todos esos botones, nos podemos saltar los pasos presionando con nuestro teclado. La tecla Control, que la encuentran ustedes hasta abajo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Hay 2 teclas Control, es la última, Control más la letra P. ¿Verdad? Control P. Cuando presionamos Control P, cambia a la opción que ya teníamos. Miren el botón de imprimir. Digamos que nos ahorramos el paso de ir a archivo y de imprimir. Ya nos pasamos directamente aquí. Aquí podemos seleccionar si queremos imprimir varias veces la misma hoja o no. Seleccionamos el tipo de impresora y después podemos decir cuántas diapositivas queremos por hoja ahí en la tercera opción. Segunda, de configuraciones. ¿Verdad? Yo le puedo decir 3, 4. Puedo cambiar la orientación incluso de mi hoja para que se vea mejor. Miren. Y luego lo último que tengo que hacer es presionar el botón que dice imprimir. Cuando yo presiono ese botón, entonces empieza a cargar y se tardan un momentito, pero ya empiezan a salir nuestras hojas ya con la configuración que nosotros le dimos. Esas son opciones de impresión que quizá no les van a servir en este preciso momento, pero más adelante sí.
y es importante que las conozcan. Muy bien, pues y dejando de lado el tema de impresión, que es bastante sencillo, vamos a empezar a hacer nuestro repaso de la tercera unidad. Esta tercera unidad nos centramos solamente en conocer el programa PowerPoint, cómo crear diapositivas desde diferentes dispositivos como computadoras, celulares o tablet, también desde el correo electrónico y agregar opciones para que sea más dinámico el asunto, ¿verdad? Para que nuestra presentación se vea un poquito más llamativa, que tenga movimiento, que tenga imágenes, video, sonido y que sea única. Comenzamos la unidad repasando la interfaz de PowerPoint. Entonces le vamos a pedir por favor a Javier Vélez que me lea este párrafo que está por aquí. Bien. Gracias. Interfaz de PowerPoint. PowerPoint es un programa de presentación de imágenes que permite crear diapositivas dinámicas. Se puede incluir animaciones, narración, imágenes, videos y otras aplicaciones. Muy bien, muchas gracias. La interfaz de PowerPoint es ese programa que nos permite exponer sobre algún tema utilizando recursos digitales. Habíamos comentado que venía siendo como un programa que nos permitía crear carteles virtuales, ¿verdad? Cuando exponemos, usualmente nos preparamos con un cartel en el que escribimos el título, ponemos algún dibujo o alguna imagen, decoramos el margen, las letras, pero eso pues requiere un poquito más de esfuerzo y si queremos que nuestro cartel salga excelente, incluso a veces pedimos favor, ¿verdad? Que alguien más que tenga bonita letra me escriba el título, porque tal vez no es lo mío, ¿verdad? No me gusta mucho estar decorando, entonces se nos complica un poco y cuando nos dicen tienen que exponer es como, ay, cartel, ¿verdad? O cuando se hacían trabajos en grupo, usualmente uno venía y los demás estaban viendo mientras la persona que tenía bonita letra estaba escribiendo, ¿verdad? Y todos le estaban dictando ahí. Entonces, tenemos la ventaja de que al estar recibiendo clases en línea podemos utilizar los recursos digitales. PowerPoint es un programa muy básico. Quizá algunos de ustedes conocen otros como Canva, como Genially, como Prezi. Si no los conocen, pues les menciono los nombres para que puedan después investigar qué son, que tienen un poquito más de herramientas, pero por lo menos deberíamos conocer la interfaz de PowerPoint, que es algo sencillo de usar y muy básico. Nos permite exponer sobre un tema y que nuestra presentación sea llamativa y dinámica. ¿Qué quiere decir dinámico? Que le incluimos imágenes, animación, videos y otras aplicaciones. Un ejemplo que les puedo dar es que un compañero de ustedes, cuando realizó su álbum de fotografías, no le puso una canción de fondo, sino que me narró, ¿verdad? Me puso fotos de sus viajes. Estos viajes realicé. En este viaje íbamos escuchando tal canción, ¿verdad? En este otro viaje lo que hicimos fue tal y tal situación. Escuchamos tal canción, que también es una forma de poder ponerle sonido, no necesariamente una canción, sino que nuestra propia voz y que la presentación sea diferente, ¿verdad? Todo esto lo podemos realizar en el programa de PowerPoint. Pero ahora, ¿qué era una presentación y qué era una diapositiva? Le vamos a pedir a José Carlos que nos pueda leer ahí el primer párrafo. ¿Qué es una presentación? Una presentación es una secuencia ordenada de diapositivas que permite exponer de manera sintética y estructurada los puntos esenciales de un tema. Muchas gracias. ¿Qué podemos resaltar de aquí? La presentación entonces vendría siendo ese archivo completo que tiene varias diapositivas, ¿verdad? Como decirles un documento de Word que tiene varias hojas, pues así sería esto, ¿verdad? Un documento o un archivo, pero ya no le llamamos archivo, sino que le llamamos presentación. Contiene varias diapositivas ordenadas y algo que resaltamos ese día que vimos este tema es que la información debe ser sintética, es decir, resumida y estructurada. Si yo estoy hablándoles a ustedes, por ejemplo, de los tipos de emprendimiento, ¿verdad? Alguien por ahí me mandó una presentación sobre eso. Estoy hablando de los tipos de emprendimiento.
No puedo venir yo y ponerles un tipo de emprendimiento y luego hablarles de los animales salvajes, porque no tiene lógica, ¿verdad? No combina, no como que nos quedamos de aquí, ¿qué quiso decir? Tiene que llevar un orden, una estructura y solamente debemos colocar los puntos esenciales de un tema. El objetivo de una presentación es que yo pueda solamente apoyarme en ella, que las personas lo puedan ver llamativo, pero que yo sea quien desarrolle el tema, que yo sea quien me vuelva experta y lo pueda explicar sin necesidad de estar leyendo todo completo y llenar la presentación de un montón de texto. Ahora le vamos a pedir, por favor, a Mauricio Pérez Recinos, que me pueda leer qué son las diapositivas. El segundo párrafo, por favor. Las diapositivas son los elementos que constituyen la presentación y cada una se puede identificar con una lámina o página. Muchas gracias. Tal vez aquí tenemos mucho texto, ¿verdad? Son los elementos que constituyen la presentación, una lámina o página, pero en palabras sencillas, una diapositiva es la hoja en donde trabajamos, es el área de trabajo. Esta que tengo yo aquí es una diapositiva y todas las diapositivas que están aquí en orden, pues hacen parte de la presentación. Entonces, cada vez que hablemos de una diapositiva, recordemos que es la hoja de trabajo que constituye una presentación, ¿verdad? Es ese elemento esencial donde nosotros vamos a escribir, porque si no, pues no tendría sentido que no tengamos un espacio para escribir, una hoja o un área de trabajo. Antes de que viéramos cómo trabajar con los objetos, las opciones de vistas y más, aprendimos cositas básicas como las acciones de copiar, duplicar y plantilla. Entonces, por favor, Dania, ¿me puedes leer aquí lo que está en naranja? Duplicar. Duplicar sirve para copiar una diapositiva en la misma presentación. Muchas gracias. Y Marcos Daniel Velázquez, ¿me puedes leer lo segundo que dice copiar? Copiar. Sirve para copiar en otra presentación. Excelente, muy bien. Aquí tenemos dos acciones que son muy utilizadas y que no debemos confundir. Duplicar es una acción que utilizamos cuando queremos copiar esa misma diapositiva en la misma presentación. Supongamos que yo tengo un estilo de título y yo voy a ir hablando de varios títulos. Entonces yo lo que hago es duplicar la diapositiva para que tenga el mismo tipo de letra, el mismo estilo y solamente puedo después modificar más de algo, ¿verdad? El número o lo que está escrito ahí en sí, pero puedo usar ese mismo modelo. Eso es duplicar. Esa acción se realiza adentro de la misma diapositiva. Pero también tengo la acción de copiar. Esta acción de copiar se utiliza para copiar lo mismo, esa misma diapositiva, ¿verdad? Con todo y lo que tiene adentro, texto, imágenes, color, pero en una presentación diferente. Un ejemplo de esto es esta presentación, ¿verdad? Si se dan cuenta, los estilos como que no tienen secuencia, ¿verdad? Miren, no son el mismo estilo. Porque yo lo que hice fue, de todas las presentaciones que hemos visto a lo largo de la unidad, extraer las que me parecían más importantes a una presentación nueva. Entonces lo que hice fue ir a darle copiar a la presentación que toda tenía este mismo estilo y me vine a la nueva presentación y le di pegar. Si yo hubiera usado la acción de duplicar, lo que sucedería es que tendría dos diapositivas iguales en la misma presentación. Si yo quiero tener esa misma, pero en otra nueva, debo usar la acción de copiar. Antes de que empezáramos a ver todo lo de agregarle temas, también vimos que es una plantilla. Una plantilla es un esquema de diseño, colores, fuentes, que tiene contenido para un propósito específico. Es decir, que es un diseño previo o prediseño de varias diapositivas. Se llama plantilla o se puede llamar tema. Estos temas los utilizamos para configurar nuestra presentación antes de trabajar. Tienen un color de fondo, ya traen un tipo de letra, un tamaño específico, solamente para que yo vaya sustituyendo mi información.
O incluso hay plantillas como de diplomas, de invitaciones, de cartas, de más cosas que podemos utilizar si necesitamos. Entonces, debemos tener también esto en mente porque muchas veces seleccionamos un estilo y por supuesto que sí se le puede modificar la letra, ¿verdad? El tamaño, el color y todo, pero nos damos cuenta que tal vez ya tenemos algo estructurado y al aplicar una plantilla o un tema cambia todo. Es porque ese es el objetivo de la plantilla. Ya tiene definido un color, fuente, diseño, para que solo agreguemos ahí nuestra información sin complicarnos tanto de cambiar colores, estilos y más. Y vamos a ver brevemente el manejo de los objetos. Nos vamos a quedar aquí. Le voy a pedir, por favor, a María Fernanda Alonso que me pueda leer esta parte que dice los objetos son los elementos. Los objetos son los elementos que se incorporan a una diapositiva, como gráficos, imágenes, texto o sonidos. Gracias. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad? De todos los objetos que vimos. Más adelante vamos a tocar los gráficos Smart, los gráficos y las tablas, pero vimos muchos más. Los objetos son todos estos elementos que podemos agregar a nuestra diapositiva para que tenga ya vida, por así decirlo. Empezamos con algo básico como los textos. Después podemos agregar también las formas. Las formas tienen opciones para agregarle texto adentro también, si no tenemos, por ejemplo, opciones de gráficos Smart. Y las formas nos pueden servir también para decorar. Además podemos agregar tablas, gráficos Smart, imágenes, y hay dos formas de agregar imágenes. Imágenes en línea, que son las imágenes que obtenemos desde la web. Nosotros presionamos ese botón y nos abre un cuadro donde dice buscar en Bing, ¿verdad? Que es el buscador que tenemos ahí. Escribimos el nombre de lo que queremos buscar y nos aparece la imagen. O podemos decir la imagen desde este dispositivo o desde un archivo y nos abre las imágenes que tenemos ya sea en la computadora o en el celular, ahí guardadas para poder colocarlas, ¿verdad? Además tenemos la opción de agregar clips multimedia, que esto incluye sonido y video. En versiones antiguas se ve así. Ahora puede ser que ya nos aparezca por separado, ¿verdad? El botón de video y el botón de sonido y abajo dice clip multimedia, el nombre del grupo. Si no, pues nos puede salir así. Película no quiere decir que vamos a agregar ahí una película de 2 horas, ¿verdad? O la película de Avengers Endgame que dura como 3 horas. Quiere decir que podemos agregar videos cortos que tengan que ver con el tema, tal como lo hicieron algunos con su tarea número 5. ¿Verdad? Y vamos a ver, voy a quedar en esta última. Por favor, Melissa, ¿me puedes leer lo que dice aquí de gráficos Smart? Un gráfico Smart es una presentación visual de la información que puede crear de forma rápida y fácil. Hay 7 categorías que se dividen en varios tipos de diagramas. Excelente. Vimos este tipo de objeto un poquito más a detalle, ¿verdad? Más a detalle que agregar texto, que agregar imágenes, porque eso tal vez es algo que ya podemos hacer o lo hacemos por intuición, mientras que este no. Pero estos gráficos Smart nos permiten crear diagramas, nos permiten crear, por ejemplo, líneas de tiempo, pirámide alimenticia, un mapa conceptual, nos permite crear un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o hacer listados con estilos más llamativos, ¿verdad? Más visuales. Y se hace de forma bastante rápida. Hay 7 categorías que son las que encontramos por este lado, del lado izquierdo, y cada categoría tiene sus tipos de diagramas. Lo encontramos en la ficha insertar, en el botón que dice Smart Art. Nos abre este cuadro y vamos a seleccionar la categoría y el estilo y le damos crear. Además nos aparece una opción que tiene por ahí, se llama panel de texto,
que es donde nosotros podríamos agregar más cuadros o más formas para llenar la información, ¿verdad? No quiere decir que si aquí en este solo hay 5, yo solo 5 cosas puedo agregar. No, al abrir el panel de texto yo puedo presionar la tecla Enter para agregar más como viñetas, que significan más cuadros, para agregar más información. Después yo le puedo cambiar color, le puedo cambiar tipo de letra, le puedo poner un estilo que hace que se vea aún mejor. Algunos celulares tienen esta opción como de paga, pero hay otros que no y podemos practicarlo también ahí. Si no, lo que sustituiría los gráficos o diagramas Smart serían las formas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que recordemos que este es el único tipo de gráfico que nos permite hacer una representación visual rápida y que tiene 7 categorías, ¿verdad? Presenta la información visual más atractiva rápidamente, porque nos tardamos en hacer un gráfico Smart 5 minutos, o dependiendo si hay mucha información por agregar, pero de lo contrario, pues es algo bastante sencillo.